Buenas noches, saludos cordiales una vez más, hoy en un espacio de conversaciones generativas cuyo propósito es aprendizaje, reflexión y realmente hacer un aporte en las diferentes temáticas. Así lo hemos venido haciendo y así hay mucha gente valiosa que está por ahí en los próximos días y en las próximas semanas para lograrlo. Sé que hoy hay mucha gente interesada en una temática tan importante que tiene que ver en realidad con el mundo, pero concretamente con la vida nacional de Costa Rica. Y para mí es un privilegio realmente el tener la participación de una persona tan destacada en ese balance de juventud y logros en su trayectoria profesional, académica también, de una institución brillante también donde se ha destacado, pero también dando grandes pasos en la política nacional, como lo es Natalia Díaz Quintana, a quien antes de hacer una descripción con un currículum muy impresionante que tiene, quiero retomar dos frases. Una dice, de algunos documentos que estuve revisando esta tarde, mujer estudiosa, de toma de decisiones, de gran vitalidad y con la energía de su generación, ha emprendido una quijotada política, fundar un partido Unidos Podemos. Y quiero retomar, estos espacios son muy abiertos, muy cordiales, y también al comunicar la participación de Natalia, hoy tuve un mensaje de una persona a quien aprecio mucho y a quien admiro su capacidad humana y profesional, y me dice, lo voy a dejar sin nombre porque realmente creo que puede ser el sentir de muchos para no herir susceptibilidades, y dice, claro, la recuerdo perfectamente, es muy capaz e inteligente y muy joven. Pues bien, Natalia Díaz tiene intenciones políticas, fundar un partido no es realmente algo que queda ahí, sino que se proyecta, tienen un gran logro, hay un joven caballero muy exitoso de Oriamuno de Cartago, a quien también conocí hace bastante tiempo en su función de comunicador, y que hoy es el primer alcalde de Unidos Podemos, producto de este lanzamiento del partido. Así que Natalia, buenas noches y muchísimas gracias por estar con nosotros para conversar un ratito sobre este proyecto de Unidos Podemos. Muchas gracias, buenas noches a usted, Manuel. Muchísimas gracias por la invitación. Aprovecho también saludar a Eric Jiménez, nuestro alcalde de Oriamuno, y a todos los que nos están escuchando en esta noche, que espero que sea de gran provecho para todos nosotros. Muy bien, Natalia, hay muchísimas cosas de las cuales podemos hablar y ahorita voy a estar intercambiando algunos de los comentarios o preguntas que la gente que se conecta hace. Vamos a ver, el nacimiento de un partido político bajo la propuesta ideológica del concepto liberal. ¿Cómo nos puede plantear Natalia como presidenta el nacimiento de este partido? ¿Por qué no haber seguido en otros? ¿Por qué no haberse aliado en otros contextos? Hubo un partido muy importante que existe todavía y es el Movimiento Libertario. ¿Por qué no haber seguido ahí? ¿Cómo nos podría contar esto? Porque creo que es importante para la gente. La política se ha diversificado mucho, muchos partidos, y cómo plantea Natalia su proyecto. Bueno, mucha gente se preguntará eso y de hecho es de las primeras preguntas que la gente nos hace. ¿Por qué un nuevo partido habiendo tantos? ¿Verdad? Primero, bueno, hacer un partido en Costa Rica no es nada fácil, a pesar de lo que la gente piense, requiere de ciertos lineamientos que están establecidos en el Código Electoral y es de muchísimo trabajo que no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido el apoyo de muchísimas personas en todo el país. Que eso sí yo lo quisiera destacar, ¿verdad? Porque no es un logro solo mío, ni de las personas más cercanas, sino de muchos líderes que tenemos a nivel nacional. Este partido nace porque la misma gente estaba muy descontenta y quería una nueva opción. Los partidos existentes, como usted bien sabe, Manuel, han fracasado en plantear una opción moderna que también admita sobre todo la participación de las nuevas generaciones, que en este momento están deseosas de participar y que quieren también contribuir a los cambios que tanto requiere el país. Para nadie es un secreto que la juventud en este momento mucha no es tomada en cuenta dentro de las estructuras de los partidos mucho más grandes y muchas veces nada más se les pide el apoyo para la elección, pero nada más, ¿verdad? No tienen realmente espacios de participación como si estamos ofreciendo nosotros en Unidos Podemos y el más vivo ejemplo de esto que le menciono es la alcaldía de Oriamuno. Una persona de 32 años que obviamente se ha ganado ese espacio, ¿quién es él?
el partido también fue un facilitador de que él llegara a ocupar ese cargo hoy, porque también es una persona que ha trabajado por llegar a ser alcalde. Eso no hay que olvidarlo, pero es importante también demostrar eso, de que realmente el espacio para la gente joven y para el futuro del país está disponible, está ahí siempre que usted trabaje y se lo proponga, ¿verdad? Porque obviamente no es que a usted se le brinda un espacio en Unidos Podemos por ser joven únicamente. A usted se le brinda el espacio en Unidos Podemos porque tiene todas las capacidades, porque trabaja, porque realmente quiere lograr lo que se pone y es lo que nosotros buscamos en nuestro partido. Este espacio de Podemos lo queremos para defender las ideas de prosperidad, de inclusión, de una mayor libertad, de más dignidad para las personas, de un Estado que sea facilitador con las dimensiones y la eficiencia que deba tener. Y creemos que con la política sana realmente se pueden lograr las cosas, ¿verdad? A veces la gente dice que la política es mala, pues realmente no creo que sea así. Tiene cosas negativas, por supuesto, como todo en esta vida, pero es un espacio que a usted le permite tomar las decisiones y realizar los verdaderos cambios. Le permite a usted involucrarse en la vida de un cantón, de una provincia, de un país. Si usted no tiene un cargo como por ejemplo un cargo político o un cargo también que no sea relativamente político, sino relacionado, por ejemplo, con asociaciones de desarrollo o liderazgos más cantonales, difícilmente usted puede incidir en los cambios que el país quiere. ¿Por qué? Porque depende de que los que estén en el poder en ese momento acepten o no que esos cambios se den. Entonces sí es importante que las personas tomen esos espacios en política y Unidos Podemos tenemos ese espacio siempre las personas estén deseando trabajar y que luchen por lo que quieren. ¿Podría inferir, Natalia, que como buena administradora y desde una posición de marketing, está apostando Unidos Podemos por ese segmento de la juventud? Sí, claro, porque además es una juventud que ha estado muy abandonada y lo vemos también con el tema de desempleo, Manuel, que es muy grave en la población entre los 15 y los 34 años, sobre todo. Las oportunidades no están. Realmente el país o el Estado no ha sido un facilitador de la creación de oportunidades en el sentido de que se ha vuelto un Estado que más bien regula en exceso muchos de los aspectos que no deberían estar en manos del Estado, sino en la libertad de todos los ciudadanos para escoger qué es lo mejor para sus vidas. Es decir, que el Estado sea simplemente un facilitador y no un obstáculo para el desarrollo. Esto es lo que está pasando en el país, desde una visión pues mucho más integral. Obviamente hay detalles que podemos conversar ahora. El Estado está tomando demasiado fortaleza y poder y el individuo, la persona está quedando rezagada y por lo tanto esa búsqueda de la felicidad y de las oportunidades que cada uno de nosotros queremos desarrollar en nuestras vidas queda completamente aislada si esta fortaleza de parte del Estado se desarrolla y más bien se cercenan libertades de las personas, ¿verdad? Nosotros sabemos que el poder del Estado no puede ser un poder ilimitado porque hay principios que siempre tienen que respetarse, que es parte de la ideología de nuestra agrupación, como la dignidad de la persona, la vida, la libertad, la propiedad. Y nosotros buscamos desarrollar esto que le menciono con la ayuda de personas valiosas que forman parte de nuestro partido y que desean presentar estas propuestas para impulsar el desarrollo de los cantones, ¿verdad? Así empezamos con Unidos Podemos hace ya más de un año que se inscribió el partido en abril del 2018 y nosotros creemos en que esas bases tienen que ser empoderadas no desde la cúpula, sino desde esa estructura de abajo hacia arriba, porque creemos que el partido lo que tiene son cofundadores, no lo veo como un partido que tiene un dueño. Hoy, por ejemplo, yo soy líder de esta agrupación, pero el objetivo es que ojalá muchas personas puedan ser líderes de la misma muy pronto, como en el caso, por ejemplo, de Eric, en la alcaldía de Oriamuno y otros más que puedan ir surgiendo con el paso de los años. ¿Cuál es la estructura actual en términos de juventud, si pudiera Sí. cuantificar? Bueno, en número, es que se están sumando constantemente al movimiento. Tenemos un movimiento que se llama La Chispa Libre. Ellos tienen una página en Facebook que es Juventud de todas las provincias del país. Hay personas que están organizando reuniones a nivel provincial y se van sumando muchísimas personas. La página ha crecido bastante. Hemos estado organizando esta juventud que se considera, digamos, aquellos menores de 35 años, ¿verdad? Que es lo que más o menos forma parte de esta agrupación y la idea es que estas personas vayan sintiéndose parte del partido de Unidos Podemos y vayan creando sus estructuras de juventud de una forma paralela, obviamente cercana al partido, pero que también tengan esa independencia para presentar sus propuestas, para decir qué les parece y qué no les parece, lo que se está haciendo a nivel nacional, ver de qué manera pueden contribuir.
¿verdad? A la Unidos Podemos Partido Nacional, y creo que eso se ha venido trabajando de una excelente manera. Yo agradezco el apoyo a muchos jóvenes del partido, Esteban, Alejandro, que tal vez nos están escuchando en este momento, entre muchos otros, en diferentes provincias, que sé que están contribuyendo con su tiempo ad honorem en un momento en donde no es fácil reunirse porque tenemos ahorita la situación de la pandemia que nos afecta a nivel mundial, pero que a pesar de todas estas obstáculos que se están dando, pues ellos están trabajando prácticamente todos los días en hacer crecer este movimiento. No dudo que esa estructura de jóvenes comprometidos y tomando como referente el caso de Eric, a quien conozco también con unas luchas cantonales y comunales muy destacadas desde antes de estar en Unidos Podemos, sea parte del logro y quizás la apuesta de Unidos Podemos a ese segmento. Pero ¿cuál es la propuesta en términos de un mensaje claro? Si hay alguien que hoy desde la juventud quisiera seguir a Unidos Podemos, cuando hay otra realidad, los jóvenes, la sociedad en general y los jóvenes están cansados, no creen en los políticos, dicen más de lo mismo, me van a decir que trabaje, luego el puesto no viene porque las plazas están restringidas, me piden los requisitos. ¿Cómo se gesta, digamos, esta conquista para retomar la confianza de la juventud en un partido a partir de Unidos Podemos? Además de lo que me has explicado, ¿qué le dirías claramente a un joven que nos estuviera escuchando para decir, yo quiero apoyar a Natalia y a su proyecto? Claro, bueno, que vean el ejemplo mío. Yo puedo contarles un poquito de mi experiencia en la política. Yo empecé, bueno, muy joven, de hecho, porque a mis padres siempre les ha gustado la política y en mi casa, independientemente del hecho de aspirar a un cargo, no, siempre me ha interesado mucho la realidad del país y siempre lo comentamos en nuestra casa a nivel familiar, ¿verdad? Yo creo que desde ahí arranca también el interés en la política y en tratar de incidir de alguna forma en mejorar la situación de Costa Rica. Pero básicamente yo empiezo desde los 19 años en la política, formalmente hablando, ¿verdad? En un grupo de juventud. Estuve 10 años hasta que fui electa por el trabajo también que se hizo durante todo ese tiempo, apoyando las campañas nacionales en su momento, apoyando siempre desde las bases, es decir, o sea, a ver, que yo les diga a estas personas que el espacio está ahí no quiere decir que el espacio está garantizado, hay que trabajar para llegar a estos puestos, ¿verdad? No es algo en que usted por el hecho de ser joven automáticamente tiene el espacio. Yo no creo en esas cuotas por simplemente ser joven, hay que prepararse, hay que luchar por lo que uno quiere, hay que trabajar en equipo, que eso es muy importante, hay que ser también leal a los principios del partido, tener una visión muy clara, también estar comprometidos con los ideales de Unidos Podemos, por supuesto, si el partido no representa lo que la persona quiere, pues no es el lugar para que esté, ¿verdad? También eso es muy importante. No es estar por estar en una agrupación, es compartir también la visión que se tiene y trabajar desde las bases. Obviamente toma tiempo. En el caso de Eric. Eric es el mejor ejemplo. Después del caso, que aspiré a una diputación, fui diputada, fui vicepresidente del Congreso, ahora hicimos un partido nuevo, tengo 35 años, realmente no es fácil, ¿verdad? Porque no es fácil hacer un partido, no es fácil participar de la política, hay momentos muy duros, pero si usted no se rodea también de personas que le apoyan y no se prepara para esto y se capacita y realmente lucha por lo que quiere, pues tampoco las cosas le van a llegar de la noche a la mañana. Hay esfuerzo de por medio, pero es importante que vean que a través del ejemplo mío, que ahorita soy presidente del partido, que además fui diputada, que la idea es aspirar, obviamente en un futuro a algún otro puesto, ¿verdad? Que es algo que también es parte de lo que estamos buscando en las elecciones que se avecinan. Ver también que hay personas como Eric Jiménez, que es el alcalde de Oriamuno, que es una persona joven y que gana una elección, que eso no es nada fácil en un cantón que tampoco era sencillo obtener un resultado, pero él se rodeó de gente que también le ayudó a llegar donde está. Y hay que tener humildad, Manuel. Eso es algo que para mí es vital en política, el saber escuchar a las personas que más saben, los consejos, el dejarse asesorar por todas aquellas personas que realmente quieren lo mejor para usted y para el partido. Pues si usted no tiene esa capacidad de escuchar a estas personas, tampoco va a poder llegar muy lejos, ¿verdad? Porque también se requiere de esta cualidad para poder salir adelante. Muy bien, hay mucho que hablar de la propuesta ideológica, bueno, más bien de la propuesta, el proyecto que tiene Unidos Podemos, pero antes de eso me gustaría retomar algo. ¿Cuál es la experiencia legislativa a nivel de congresista, pero también de vicepresidenta de la Asamblea Legislativa? Vamos a ver,
Si hoy tuviéramos que decir por qué Natalia debe continuar en esta lucha política basado en los logros como diputada, ¿cuáles son esas huellas que marcó en su gestión? Bueno, primero que todo, yo creo que es destacar desde mi punto de vista cuál debería ser el rol de un diputado de la República, ¿verdad? Porque a veces se pierde un poco la perspectiva y se trata de ver que entre más leyes suyas se voten, no importa cuáles sean, más efectiva es su labor o mejor evaluada su labor. Y aquí sí quiero dar mi punto de vista. Yo creo que más bien entre más leyes, obviamente hay excepciones, hay cosas que se requieren reformar y son importantes, pero no son la mayoría. Entonces, entre más leyes apruebe una asamblea, más restrictivo se vuelve el Estado. Se vuelve más un obstáculo para el desarrollo de las personas, ¿verdad? Si usted trata de poner demasiadas regulaciones, lo que genera más bien es informalidad, es que las personas no puedan pagar las cargas sociales, que las personas no puedan pagar sus impuestos, que las personas se sientan asfixiadas, como lo que sucede hoy en día, porque el Estado tiene un rol muy fuerte, ¿verdad? Y cada ley que se aprueba se cercena una libertad, ¿verdad? Si uno lo ve desde ese punto de vista, hay que tener mucho cuidado con lo que en un Congreso se vote. Entonces, uno de los roles fundamentales que para mí es parte del por qué es importante que alguien con la experiencia que tengo esté en la Asamblea Legislativa también, porque es un partido que tiene un pensamiento liberal, es que no todo lo que se vote está bien. Hay que medir muy bien qué es lo que usted vota como una ley de la República, porque es un tema muy serio que afecta a todos los ciudadanos. Cualquier cosa que se vote ahí afecta la vida de las personas de un país. Y eso se toma muy a la ligera. Inclusive hay reportajes en prensa que dicen que esta fue la asamblea más efectiva que la anterior y todo. No, es que no debería de medirse de esa forma. Es más bien, ¿qué evita usted para que el ciudadano esté mejor y tenga más libertades para escoger? ¿Verdad? ¿Y cómo le doy yo más oportunidades a la gente? ¿Verdad? Que eso no se valora. Además del control político y de otras funciones, el control político se refiere, que eso se habla mucho, pero tal vez no se explica, es ejercer ese sistema de pesos y contrapesos de un Congreso a la labor de un Poder Ejecutivo. Es decir, que si yo como diputada veo que el Poder Ejecutivo está haciendo algo incorrecto del punto de vista normativo, desde el punto de vista político, si usted ve, por ejemplo, que está haciendo un acto indebido, eso todo se denuncia a través de la función de un diputado también, que eso es muy importante, no solamente la creación de leyes, sino que también tiene esta función. Hay otras más, tiene que aprobar los empréstitos que el país tiene, ¿verdad? Ningún gobierno puede aprobar los préstamos internacionales si no tiene el aval del Congreso, ¿verdad? Que esa es otra de las labores de la Asamblea, pero sobre todo evitar, como le digo, abusos de parte del Estado, que para mí eso es uno de los roles fundamentales de un diputado, y evitar también más cargas, por ejemplo, impuestos. Entonces me pregunta a mí, no creo que esa sea la ruta para desarrollar el país. Yo entiendo que estamos en una situación económica compleja donde los ingresos no están, donde hay un déficit fiscal que dicen que puede rondar el 9.5% al final del año, que hay una deuda que puede rondar el 70% del PIB. Yo eso lo tengo muy claro, pero la ruta que hemos venido tomando a nuestro criterio no es la correcta, porque son años de estar diciendo que a través de impuestos vamos a solucionar el problema del gasto y cada paquete que se vota termina siendo lo mismo, en que ocupamos más dinero para poder seguir adelante. Entonces, si usted ve que la receta no está funcionando, cambie la receta, piense diferente y busque cómo en otros países se han desarrollado mejor con otro tipo de políticas, sin demeritar las cosas buenas que tiene el país, porque Costa Rica es referente en muchos temas y es muy importante, pero también hay otros asuntos que podríamos ver de forma diferente. Ok, y tus logros a nivel del Congreso, ¿por qué sería muy bien Sí, recordada hoy Natalia en la Asamblea? bueno, hicimos varias reformas desde el punto de vista de las pensiones del Poder Judicial, que fue uno de los más fuertes y más costosos en la presidencia que tuve yo en el Congreso, porque en ese momento era vicepresidente, pero presidí la sesión donde se realizó la reforma. Trabajé en la comisión donde se hizo la reforma también, ese es uno de los temas fundamentales. Pero yo le diría que el más importante fue evitar más cargas tributarias para las personas. Los 4 años tratamos de evitar el paquete de impuestos al punto de que fue hasta los últimos minutos o días del 2018, que fue en abril de ese año, que se votó la vía rápida, que no quedó más remedio que continuarla porque ya se había votado, pero que más bien esa vía rápida se vota en abril del 2018, votamos en contra, ¿verdad? De la vía rápida de impuestos, pero ya ahí no pudimos hacer nada porque no teníamos los votos para evitarlo, pero tratamos de luchar hasta el último minuto para evitar más cargas tributarias, que ese es uno de los puntos, creo, fundamentales de mi labor como diputada también, y además
muchos proyectos de ley que lamentablemente no se votaron por falta de voluntad, porque la verdad no hubo voluntad de parte de conseguir los demás votos o el apoyo, que eran proyectos para mencionarle alguno. El tema de la base mínima contributiva. Ese es un tema que se discute muchísimo, que parece muy, muy sencillo y que tal vez suene a poca cosa, pero que realmente incide muchísimo en la informalidad en el país. Usted sabe que antes de la pandemia, porque ahora esa base se redujo considerablemente por la situación, más o menos andaba en 285,000 colones. Entonces le pongo un ejemplo. Si usted trabaja 4 horas al día y gana menos que esos 285,000 colones que la GAA tiene definidos como base mínima, aunque usted tenga solo 4 horas diarias, usted paga la seguridad y todo lo demás con base en ese 285,000 colones. Es decir, es un incentivo a no asegurarse, porque a usted le sale muy caro pagar el seguro cuando usted no trabaja el tiempo completo. Entonces quisimos presentar un proyecto para que se pudiera asegurar a las personas por el tiempo real trabajado o el tiempo efectivo. La caja se pronuncia diciendo que el proyecto es inconstitucional y no se pudo votar. Estuvo en el primer lugar en el orden del día. Y así una serie de proyectos para reducir cargas, por ejemplo, una reforma al Código Municipal que tampoco avanzó, donde se quería a través de una declaración jurada, que por ejemplo yo llego y quiero abrir un negocio, entonces yo digo, bueno, yo cumplo estos requisitos y presento esta declaración jurada y a mí la municipalidad me puede dar un lapso de 6 meses para cumplirlos, mientras tanto yo opero. Es decir, confíe en la persona que va a poner un negocio y en un lapso de tiempo cumple los requisitos. ¿Por qué? Porque ahora más bien es al revés. Parten de que usted lo que quiere es defraudar, que usted no quiere trabajar, sino que más bien lo que está haciendo es afectando a la persona con ese tipo de políticas. ¿Por qué? Porque hasta que usted no cumpla todo, no puede operar y mientras tanto está pagando todo. ¿Y de dónde si no puede operar? ¿De dónde va a obtener usted dinero si no está cumpliendo con todo lo que piden? Entonces hay que revertir ese proceso, hay que pensar diferente. Hay que reducir también los tributos, a mi criterio, que son cosas que son importantes, pero que obviamente no se discuten por la situación en la que estamos. Habiendo estado dentro del Congreso, ¿se requieren más legisladores? No creo, sinceramente. No, es que no es un asunto de más o menos diputados, es de lo que le mencionaba, simplemente de una visión que ojalá pudieran tenerla muchos de los diputados si tuvieran conciencia de que no necesariamente entre más leyes se voten es mejor una asamblea. Y además se votan muchas leyes sin contenido presupuestario, que es uno de los problemas más serios. O sea, y uno dice, bueno, créase tal órgano, créase tal instituto, y hay una tendencia que se da mucho a nivel de no solo de esa asamblea, sino de todas las anteriores. Problema que hay en el país, va ley. Y tal vez el problema no es legal, tal vez el problema es de reglamento, tal vez es un problema de ejecución de esa ley, o es un problema que no tiene que ver con una reforma propiamente a la ley, sino otro tipo de problema que habría que identificar cuál es. ¿Verdad? Se legisla muchas veces al calor del momento y salen cosas que no son las mejores y después hay que regresar y decir, ve, hay que hacer un cambio porque esto no funcionó. Entonces, eso, digamos, pasa mucho, porque la gente tiende a pensar que todos los problemas del país los resuelve el Congreso, cosa que no es así. Hay aspectos que pueden ser resueltos por juntas directivas, que pueden ser resueltos vía decreto, que pueden ser resueltos vía reglamento, y eso es potestad del Poder Ejecutivo, no es de la Asamblea. Pero se tiende esa falsa idea. ¿Por qué? Porque la Asamblea es el órgano que está más expuesto a que la gente hable sobre lo que están haciendo, porque todos los días se transmite su sesión, porque la gente está pendiente del Congreso, pero no es que a través del Congreso se logra todo. Entonces, ese tipo de aspectos son importantes mencionarlos, ¿verdad? Muy bien. ¿Apoyaste a Antonio Álvarez? ¿Es así? Apoyé a Antonio Álvarez en la elección. Todas las decisiones en la vida tienen pros y contras. ¿Te ha pasado una factura política positiva, negativa? ¿Te cuestiona la gente el apoyo? ¿Qué aprendizaje surgió de la alianza con Antonio Álvarez? Vean, la política para mí implica tomar decisiones y yo soy una persona de decisiones. Buenas o malas, hay que tomar las decisiones. Y a algunos les puede haber gustado, a otros no. Así funciona esto. Sin embargo, yo sí le puedo decir que no me arrepiento de la decisión que tomé en ese momento de manera razonada, ¿verdad? Debido a la coyuntura que se dio en aquel momento, cosa que puede cambiar, por supuesto, en la coyuntura que se avecine, pero en ese momento para mí fue la mejor decisión que consideré tomar.
Y recuerden también, además, que ese apoyo implicó, un apoyo a propuestas liberales tan necesarias para nuestro país. O sea, no fue nada más un apoyo a la candidatura de don Antonio en aquel momento y ya, habían propuestas liberales importantes, ¿verdad? Y yo lo que digo ahorita, y creo que es importante mencionarlo, es que ese capítulo se cerró con el resultado electoral de la primera ronda, que además lo hice en ese momento, no lo hice en una segunda cuando había más probabilidad de decir, bueno, uno de los dos queda. Y yo de ahí tomo ventaja o tomo, digamos, algún tipo de, digamos, de favor, como se dice popularmente, que seguro apoyé porque iba a tener tal y tal cosa. Pues no, porque realmente en ese momento estaban muchos concursando para la presidencia y no había seguridad de que él siquiera podía alcanzar esa primera ronda, ¿verdad? Porque además se sabía que venía una segunda eventualmente. Entonces, para mí eso fue algo que ocurrió, se dio en esa coyuntura y de ahí, como si hubiera interés de seguir de la manera más sencilla, era meterme en un partido ya existente y buscar ahí de qué forma puedo ir logrando espacios, pero más bien tomamos la vía más compleja, que era hacer un partido completamente nuevo, que además el esfuerzo es enorme, en tema inclusive hasta de recursos, sacrificios personales de todo tipo para lograr esta agrupación. ¿Por qué? Porque la visión que nosotros compartimos no es compatible con la que tienen muchos partidos. Entonces yo preferí junto con un grupo de personas hacer una nueva opción que irme ahí y después no sentirme cómoda por la visión que se tiene. Entonces, a raíz de eso, esa fue la decisión, buena o mala, me ha traído consecuencias de las dos, negativas y positivas, pero yo no me arrepiento, porque de las cosas que uno toma decisiones en la vida y los aspectos también que le hacen a uno crecer, pues se aprende. Y vieras que a mí me dejó muchas cosas muy, muy positivas también, y creo que eso es parte de crecer y parte de participar en la política. Muy bien, hay un tema que me llama la atención. Yo como docente universitario en algún momento he sido testigo del comportamiento de los jóvenes, no solamente con respecto a la política, con respecto a temas éticos, con respecto a una vida fácil, el aprendizaje que sea por la vía más rápida, donde al menor esfuerzo. Y por supuesto, hablar de política es casi satanizar un ambiente en un territorio de jóvenes. Me planteas la propuesta que han hecho, jóvenes que se han integrado, abriéndoles espacios a través de la confianza y sobre todo con prácticas en las cuales hay evidencia de estos, digamos, de los logros de los mismos jóvenes, los referentes de los que hemos hablado. El tema joven como segmento que está ahí, que los políticos los vuelven a ver, que son atractivos políticamente hablando, pero que tienen una resistencia tremenda por los discursos que ya sabemos que plantean. Antes de ir a una evaluación que la tengo para después, ¿cuál es tu percepción con respecto a los jóvenes y ese tema que en el actual gobierno de Costa Rica tanto se cuestiona? Lo decía un politólogo hace unos días acá, muy destacado, es que el tema tiene que ser de balance, por supuesto, las canas cuentan. ¿Cuál es tu percepción con respecto al rol que ha jugado la juventud en este gobierno con lo que hemos visto hasta hoy? Sí, lo mismo que le decía, creo que va en esa misma línea. El hecho de darle un espacio a la juventud no es porque sea juventud, que creo que es lo que se ha venido tratando, digamos, de parte del gobierno. Yo no dudo en que haya personas capaces, no voy a generalizar, ¿verdad? De los casos que hayamos visto, obviamente uno no podría decir que todos son jóvenes que no están preparados porque sería irresponsable de mi parte decir eso. Yo siento que puede haber gente que sea muy preparada, pero sí se ha dado esa visión que usted dice o esa percepción de parte de la población de que lo que hay son jóvenes inexpertos que asesoran mal al gobierno, ¿verdad? Eso es lo que se dice popularmente. Yo creo que en muchos de los casos ocurre, ¿verdad? Porque como le digo, el hecho de ser joven no debería implicar automáticamente el que usted tenga cargos de la responsabilidad de los cargos que se necesitan en asesorías en casa presidencial, en cualquier otro ministerio, viceministerios y demás. Hay que prepararse, esto no es algo sencillo. Se los digo por la experiencia, en la Asamblea Legislativa no fue una experiencia fácil. Hay que prepararse y yo creo que el tema está, o el tema clave es, como lo decía yo en un inicio, el saberse asesorar de personas que sepan más que usted en diferentes temas, ¿verdad? No importa si es joven o no es, mientras sea una persona que sepa más que usted y esté bien fundamentado, que esa persona pueda ayudarle a usted a ser mejor en lo que usted haga, para mí se justifica. Pero no es por el hecho de ser joven, es por el hecho de estar preparado para asesorar o para el cargo.
Le pongo mi ejemplo, en la Asamblea Legislativa, Ujú. asesores, yo no iba a escoger a alguien que no supiera cómo funcionaba el reglamento legislativo o que no tuviera experiencia previa. ¿Por qué? Porque yo nunca había estado en la función. Yo no puedo y decir, bueno, aquí voy a aprender a mi ritmo. ¿Por qué? Porque se vuelve muy lento y no funciona. Y uno tiene que actuar inmediatamente y asesorarse de los mejores. Entonces hay que tener gente que sepa cómo funciona la dinámica parlamentaria. Lo mismo ocurre con otros cargos en otros poderes. Lo importante es que se tengan la claridad, la preparación, las propuestas y esta asesoría para que la persona que esté en ese cargo sea la mejor en sus funciones. ¿Qué faltó por hacer en la asamblea por parte de Natalia? Me hubiera gustado presentar una reforma en reducción de impuestos, pero era un tema bastante complejo que requería también de apoyo de todos los sectores y no fue fácil. Inclusive lo habíamos conversado en algún momento y no se pudo. El ambiente no estaba preparado para eso, pero yo sí creo que esa sería una ruta interesante también de cara a esta pandemia. El Ujú. hecho de valorar que las cargas tributarias en el país son muy altas, que podríamos reducir el IVA y la renta, incentivar la inversión. Nosotros tenemos que reducir los impuestos. Si nosotros creemos en la reducción de los votos, que la carga tributaria es demasiado alta y realmente si nosotros queremos atraer inversión, generar trabajo y que los salarios crezcan también, tenemos que reducir esta carga tributaria. Obviamente los impuestos son necesarios, yo no digo que no, obviamente tienen que cobrarse, lo que pasa es que son demasiado altos, eso incentiva Ujú. la informalidad. Hay gente que no puede pagar hoy, se los digo, o sea, hay gente y a todo el mundo les consta, hay gente que hoy no puede pagar ni las cargas ni los impuestos, no porque no quiera, sino porque no puede, porque tiene que escoger entre eso o comer, si es que está comiendo, inclusive, porque hay mucha gente que hoy no tiene ninguna oportunidad y ni siquiera tiene un trabajo. Entonces, cuando ya llega algún punto en donde ya el impuesto es tan alto, la gente empieza a evadir. Llega un punto en donde es incobrable por parte del gobierno porque la tasa es sumamente alta. Y para mí eso ya está ocurriendo. Entonces, la solución es bajar esas tasas, tanto de IVA como de renta, quitar las trabas para que la gente pueda emprender más fácilmente y con base en eso dar más oportunidades para que la gente no se sienta tan asfixiada como hoy lo percibo. Muy bien, Unidos Podemos se ganó la alcaldía de Oriamuno de Cartago, precisamente donde vive mi familia, mejor Mm, conocido como Churuca, ¿no? Para quien no sí, es de Cartago, es el nombre común de Oriamuno en la provincia de Cartago. Vamos a ver, no le quiero restar mérito a ninguno. Creo que, por supuesto, hay una personalización de la gestión de Eric desde antes, que ya venía haciendo cosas ¿qué faltó en otros cantones para lograr otras alcaldías? ¿Y cómo ¿a qué se debió la respuesta de la gente en Oriamuno, que creo que venía alguien de los partidos tradicionales ocupando esa alcaldía? ¿Y qué pasó en los demás cantones del país? bueno, le comento, bueno, la alcaldía la obtuvimos en Oriamuno, obviamente por Eric también, eso es uno de los factores importantes, también porque el partido es un partido nuevo con oportunidades para la gente joven. Eric también hizo lo que le mencionaba hace unos minutos, él Ujú. tuvo esa visión estratégica en saber de quién tenía que pedir apoyo para lograr la alcaldía. Vean, por ejemplo, a Vivian, la vicealcaldesa, o a Don Miguel. Son personas que son líderes comunales, ¿verdad? No estamos hablando de cualquier tipo de personas, son personas que realmente se preocupan por la comunidad y ellos han ayudado, obviamente, a que la alcaldía sea una realidad. Entonces, él buscó gente de los diferentes distritos, ¿verdad? De Cipreses, de San Rafael, de Coti y demás, donde buscó el apoyo de varias personas y dijo, bueno, yo creo que esta es una estructura ganadora donde yo puedo llegar y obtener este resultado. Y se rodeó de gente también que iba de candidata a regidor, síndicos y concejales que también eran líderes en sus distritos. Entonces, no es solo un trabajo de una persona, como le digo, es como que yo diga, vea, yo me voy a recorrer el país sola a ver qué hago y cómo hago el partido. No, yo no hubiera podido Ujú. hacerlo sola. Necesitábamos gente que también fuera líder y conociera a otra también que tuviera liderazgos para poder hacer toda una estructura. Bueno, lo mismo ocurrió en Oriamuno. Y en el caso de Eric también porque ha sido un líder comunal desde sus 15 años. Él ha trabajado para lograr lo que es hoy, que fue con Unidos Podemos, claro, pero él también ha trabajado a título personal. En otros cantones nos fue muy bien, pero no pudimos lograr ese primer lugar. Bueno, le comento a Bangares, nos fue muy bien, tenemos 2 regidores en el consejo, ¿verdad? De 5.
hasta un 17% se ganó el distrito de Las Juntas. Desamparados tuvimos una buena votación, quedamos en tercer lugar. Realmente los resultados tal vez no son para quedar como alcaldía, pero en regidores se obtuvieron 11 en todo el país. Para una primera incursión es un número bastante positivo, más de 31,000 votos a nivel nacional. Un partido que además no tenía los recursos para, para prepararse y trabajar como partidos grandes. Nosotros, yo no tenía, digamos, recursos y el partido tampoco, y más bien lo que hicimos, inclusive le comento, normalmente los partidos cobran un monto para las papeletas, para inscripción, qué sé yo, $1,000, 500,000 colones, podían dar en promedio para poder simplemente inscribir y aspirar. Si eso se hubiera cobrado, el partido hubiera tenido recursos para darles a sus candidatos en su momento, porque nos inscribimos en 52 cantones. Entonces, eso hubiera sido una fuente de financiamiento, pero nosotros preferimos que las personas obtuvieran esa fuente de financiamiento de recursos propios, se dejaran ese dinero y lo invirtieran en su comunidad para poder llevar a cabo la campaña. Recursos faltaron, por supuesto, pero no todo en política es recursos. A veces se gasta muchísimo dinero y no se llega, ¿verdad? Eso también ocurre. Es una combinación de varios factores. Pero yo me siento muy contenta, a pesar de no tener otra alcaldía, de los resultados que se han obtenido en otros cantones, porque realmente han sido muy importantes. En Zarcero, con doña Ileana, 20%. 20% una primera vez, cuando es un cantón que tiene mucho apoyo a Liberación Nacional, para mí es un gran logro. O sea, hay muchos cantones que tuvieron excelentes resultados, que tal vez no alcanzaron la alcaldía, pero que tienen líderes importantes que aún se mantienen trabajando y que realizaron una excelente labor en las elecciones municipales. Muy bien. ¿El papel de la mujer en la política? ¿Qué ha pasado? Bueno, para mí es vital, hay que ganarse el espacio, Manuel, también no es fácil y uno no tiene las mismas condiciones, lamentablemente no las tiene. No soy alguien que piensa en que solamente a través de las cuotas se puede llegar, no, pero también soy consciente de que hay muchos temas que a las mujeres cuesta mucho, ¿verdad? Empezando por el cuidado familiar, ¿verdad? Usted sabe que tenemos esa responsabilidad. Obviamente el hombre también la tiene, pero en temas familiares la mujer tiene un peso muy importante en el hogar y obviamente el tener hijos y tener a una familia, pues a veces no da el espacio para que muchas puedan participar de la política, ¿verdad? Eso cuesta muchísimo y se lo digo por experiencia. Yo son sábados y domingos que yo no estoy nunca. Es más, pasé año y medio en que todos los sábados y domingos y las noches entre semana estaba visitando gente en todo el país. Entonces el sacrificio es bastante grande, ¿verdad? Yo creo que esos espacios para las mujeres están, veámoslo en el caso nuestro. Yo soy presidente del partido, la tesorera es una mujer también y las dos llevamos a cabo toda la liquidación de la elección municipal. A mí me gusta el espacio de las mujeres, trabajan muy bien, realmente son muy organizadas, son personas muy capaces, hay muchas líderes comunales que saben muy bien qué es lo que requieren y tienen mucho apoyo de muchas personas en el pueblo, pero a veces por tema de recursos y por tema de tiempos no les es posible participar. Y yo creo que hay que trabajar muy bien ese tipo de políticas que ayuden a que las mujeres también salgan adelante, dar emprendimientos femeninos. Hay muchas jefas de hogar que ocupan mucho apoyo en el sentido de ayudarles a quitarles trabas para que puedan emprender. Por ejemplo, centros de acopio de reciclaje es uno de los proyectos que ha funcionado mucho para mujeres jefas de hogar, que además ayuda mucho al desarrollo de los cantones, sobre todo en la problemática en la que nos encontramos con la gestión de residuos. Ese tipo de proyectos, yo sé que, por ejemplo, un Eric quiere impulsarlo en Oriamuno, a él le interesa mucho el rol de la mujer también en el emprendimiento como tal. Y para mí, la mujer tiene una sensibilidad especial. Creo que la mujer puede hacer mucho por este país, y no lo digo por mí, sino por muchas mujeres que yo conozco, que pueden hacer las cosas mucho mejor. Y sin ser feminista, porque no soy feminista, yo quiero mucho a los hombres y no me gusta tampoco estar diciendo que somos mejor que ellos, no, pero nos merecemos condiciones iguales en muchos de los aspectos que hoy no existen y creo que hay que luchar por eso. Pero también se lucha con trabajo, Manuel, no solamente por el hecho de ser mujer. A mí no me gusta que a mí me digan que yo me gané el puesto de la presidencia porque soy mujer. No, no me gusta. Yo quiero ganarme ese puesto porque trabajé duro para ser diputada, porque trabajé duro para conseguir estudiar y tener la profesión que tengo hoy. O sea, porque de eso depende también de cada una de nosotros. Obviamente soy una persona privilegiada porque tuve oportunidades, yo estoy consciente de eso, pero también las supe aprovechar.
pero sí es importante que también nos ganemos el espacio por ese esfuerzo propio, porque yo creo que aquí no hay un género mejor que el otro, simplemente tenemos que trabajar y complementarnos y vernos como un equipo. Vamos a ver, yo vería fácilmente como ciudadano común las intenciones. Yo las percibo así de Natalia Díaz de llegar a la presidencia. ¿Ha significado la figura de Laura Chinchilla algo como referente cuando la gente te toca el tema de aspirar desde un partido político? ¿Ha tenido algún nivel de influencia de cualquiera de los dos lados? Sí, obviamente, para mí ella salió de la presidencia con opiniones muy similares a las de sus antecesores, que fueron también hombres, ¿verdad? Para mí no es un tema de género, es un tema de propuestas para el país. No importa si sea hombre o mujer. Si esa mujer, en el caso, por ejemplo, Laura, tiene las mejores propuestas, ¿por qué no puede ser? A mí eso del género, vieras que no es un tema que me importe. Si usted ¿Pero lo has tiene la percibido en algún solución, momento a nivel social? sí, ¿Te sí, lo han claro, se planteado? percibe. Sí, a mí hay gente que me ha dicho que por ser mujer nunca más. Le digo, bueno, si yo escuchara a todos los que dicen eso, nunca hubiera sido diputada. Porque a veces, Manuel, uno tiene que escuchar, sí, hay que escuchar y recibir consejos, todo, y a veces hay que ignorar las cosas negativas y hay que seguir adelante. ¿Por qué? Porque siempre va a haber gente que le va a decir a usted que no puede hacer algo. Y uno tiene que creer en uno mismo y en la gente que lo apoya y hay que seguir y luchar por lo que uno quiere a pesar de las cosas que uno escucha, ¿verdad? Y para mí, más bien es un plus y siento que uno puede lograr cosas que tal vez en el pasado no se han hecho. Y estoy dispuesta a seguir intentándolo y ojalá poder apoyar a mi país desde la trinchera que Dios me lo permita, porque no sé qué va a ocurrir en un futuro y solo con la ayuda de Dios sabremos qué es lo que viene, pero estoy dispuesta a seguir trabajando y a no desalentarme por comentarios de ese tipo, porque para mí no tienen, digamos, ningún sentido. Creo que es algo que no tiene fundamento y si usted tiene ideas buenas que pueden ayudar al país a salir adelante, el género para mí es irrelevante. Muy bien, Talia, tengo una pregunta casi desde el orden práctico, porque has estado en el entorno político, realmente en una posición a nivel de vicepresidencia en la Asamblea, lo cual pues es muy importante, pero también quiero recurrir a tu formación profesional. Sé que sos egresada, graduada de una de las más prestigiosas universidades en América Latina y sigue brillando. Eh, Partiendo de lo que significa liderazgo para Natalia, vamos a ver, hablaba con Claudio Alpizar, quien es un destacado politólogo, a quien aprecio y quiero muchísimo y respeto también, y hablábamos de liderazgo en la función gubernamental, y pues me hacía una aclaración y me decía, pues no es el liderazgo de empresa, no es aquel que llega con las directrices impositivas, porque no es otro mundo, los recursos y los talentos son los que siempre han estado ahí, tiene que legislar con los mismos, tiene que buscar una horizontalidad porque la verticalidad no existe desde esa posición de liderazgo. ¿Cómo asumiría Natalia Díaz si mañana fueran las elecciones y resultase electa presidenta de la República? Ese liderazgo a nivel de una transformación, llamémosle reingeniería, transformación digital humana. ¿Cómo harías realmente para devolver la credibilidad en la política a partir de una gestión de liderazgo efectivo en un presidente? O llegamos a todos los atajos que me impiden, las legalidades, los puestos. ¿Qué podría encontrar la ciudadanía nuevo y que podría decir, llegó y realmente puso la casa en orden? Bueno, primer punto, creo que la experiencia en el Congreso es algo necesario, porque no es indispensable, pero eso ayuda mucho. Y le explico por qué. Porque parte de la labor de un presidente es elegir el ministro de la presidencia, ¿verdad? Entre otros ministros del gabinete. Pero el ministro de la presidencia juega un rol fundamental en un gobierno. Es ese escudero del presidente, es la mano derecha, es prácticamente el presidente comunicando al Congreso cuál es su visión país y qué propuestas considera oportuno impulsar desde la Asamblea Legislativa. Porque como usted bien sabe, es muy importante que esta persona sea de suma confianza, porque prácticamente es el que direcciona un Congreso, porque el presidente no puede estar ahí permanentemente con los diputados dando seguimiento. Entonces, el hecho de tener una experiencia previa en el Congreso le ayuda a esta persona a tener un mejor manejo y conocimiento de cómo funciona la dinámica legislativa. ¿Para qué? Para poder tener relaciones con todos los partidos políticos, y no me refiero a negociaciones oscuras, no, a sentarse y conversar, que eso se ha perdido mucho, Manuel,
por el mismo temor del supuesto tráfico de influencias, que en unos casos se da, pero en otros no. Pero usted no puede decir que reunirse con una persona es porque usted está haciendo algo malo. Y desde ahí creo que eso tiene que cambiar. O sea, usted se reúne con personas de diferentes partidos porque usted tiene que escuchar qué es lo que esa persona piensa, cuáles son sus propuestas, de qué manera podemos trabajar en equipo de alguna otra forma. Obviamente hay proyectos en los que no va a haber consenso, pero bueno, se trabaja en conjunto y se escucha. Eso por un lado. Los ministerios. Usted tiene que escoger a personas que conozcan más que usted en esa rama. Se supone que usted es un líder que guía y dice, por aquí va el país, esto es lo que yo tengo como visión, pero esa persona le tiene que guiar en la parte más técnica de esa área en específico, y no necesariamente es colocar a gente que sea solo cercana a usted o sea amiga suya, no. Tampoco va a poner enemigos suyos, que si tiene una visión, una persona que es enemiga o una visión que no es la suya, no sirve. Yo no puedo poner a alguien que piensa, digamos, que el Estado es el que resuelve todos los problemas de un ciudadano, ¿verdad? Cuando yo tengo una visión que más bien es que debería liberarse un poco más y que el Estado sea más bien un facilitador de la vida de las personas. No, no puedo porque va con una visión completamente opuesta. Pero no necesariamente la persona que va ahí es el mejor amigo suyo. ¿Por qué? Porque se requiere a personas capaces y en su área, ¿verdad? Uno no puede pretender que todas las personas que van ahí tienen que ser gente que trabajó solo en la campaña y que los que no trabajaron no pueden estar, no, porque un gobierno requiere del apoyo de muchas personas que piensan diferente y no solamente de su partido, puede ser de otro, porque al final este es un país que requiere el apoyo de todos los que sepan más que el presidente de la República, porque el presidente no es el experto técnico, sino es ese facilitador político que puede llevar a la práctica la visión, siempre asesorándose de los mejores. Y si usted no conoce algo, pida ayuda, que es lo que falta hoy, Manuel. Yo estoy segura que a veces el ego no permite pedir ayuda. Y si usted no sabe hacer algo, diga, ayúdeme porque no sé qué hacer. O se llama a los presidentes de los partidos, llámese a cualquier persona que sea de otro partido que usted crea que es buena y pida consejo, porque eso no lo va a ver mal la gente. La gente va a ver mal que usted no escuche y nos vayamos al precipicio todos juntos. Eso es lo que está mal. No está mal pedir ayuda, hay que ser humilde. Y creo que eso falta mucho en el país a la hora de gobernar. Se ha perdido mucho ese trabajo en equipo y por supuesto que la asamblea es fragmentada y eso no ha contribuido a cómo se manejaba en el pasado. Pero eso no quiere decir que usted no pueda lograr acuerdos importantes siempre que tenga este interlocutor, que le hablo del ministro de la presidencia, que sea alguien que prácticamente sea, digamos, alguien muy cercano al presidente de la República, que además coordina con los ministerios a cargo y que sobre todo sepa entender y escuchar cuando alguien le dice, está equivocado o esto no me parece, busquemos apoyos. O sea, hay mucha gente en este país hoy que yo sé que tiene soluciones trascendentales que están ahí esperando a que las llamen porque no ha habido manera en que escuchen a la gente que conoce. Entonces, para mí ese es uno de los temas importantísimos. Muy bien, eso nos llevaría a un rediseño en la gestión gubernamental desde el liderazgo. El tema del el rodearse de gente realmente experta, no necesariamente temas de partidarios, sino realmente de talentos, ¿es así? Sí, de talentos, pero afines a su visión. ¿Verdad? Muy Porque bien. hay mucha gente con el talento, pero tal vez no comparte la visión que usted tiene del país. Entonces, lamentablemente, ahí es difícil trabajar porque se siguen directrices del presidente. O sea, no es que cada ministro hace lo que considere, sino que el presidente es una guía y si no se comparte esa visión es muy difícil, ¿verdad? Como usted bien sabe, el presidente los puede nombrar. Esos cargos no son de elección popular, a excepción del vicepresidente, de los vicepresidentes. Los demás son electos por el presidente de la República y él sabrá quién es la mejor persona que además acepte esos cargos, ¿verdad? Que no es tarea fácil porque el sacrificio es bastante grande, pero yo sé que hay gente que estaría dispuesta a colaborar. Tiene que haber gente que esté dispuesta a ayudar si se le llama. Muy bien, voy a leer un par de comentarios porque hay mucha gente que te saluda y gente que ha estado siguiendo el tema de las redes, pero el tiempo apremia también y hay todavía algunos temas por cubrir. Doña Eliana González Cordero dice, un empresario para trabajar debe pagar el impuesto de ventas, renta, patente, caja del seguro, póliza de links, Ministerio de Salud, en algunos casos colegio profesional y el porcentaje de tarjetas. Eso llega a casi un 60%. Los costos de operación es sumamente difícil emprender y sostenerse en este país como pyme para producir y reactivar la economía. Saludos a Natalia Díaz. Básicamente un aporte de todas las cargas, estas a las que usted hacía referencia.
Don Oscar Alfonso Pérez Segura, saludos. Don Henry Mora dice saludos para nuestra futura presidenta de Costa Rica desde Heredia. Saludos de Oreamuno, en Cartago, de David Durán y así otra gente. Pero además de eso, veo que este tema lo ha estado compartiendo una distinguida exdiputada. Quiero preguntarte, ¿cuál es el mejor consejo de doña Damaris Quintana para Natalia Díaz? Para mí, sea usted misma y siempre mantenga esa humildad que la caracteriza. Muy bien. Uno no puede dejar de ser como uno mismo. legisladora? ¿Qué aprendiste que pudiste repetir en tu gestión de ella como legisladora? La lealtad y la perseverancia. Muy bien. Muy bien. Es un tema Sí, inspirador. básicamente. Su madre, exdiputada, pero también una fiel acompañante, por lo que he percibido desde Así es. la parte pública de Natalia en su carrera política. Natalia, el mundo es de ideales y también es de realidades. Es un tema que no quiero decir que está trillado, pero también el tema económico y social ahorita pues es grave. Lo que se avecina no es fácil y Costa Rica está en medio, igual que el mundo, de una pandemia y hay decisiones que tomar. Vamos a hacer como un eventual escenario desde, pensemos que el mundo avanzó en unos meses y Natalia Díaz llegó a ser presidenta de la República y hoy llegó en plena pandemia. ¿Qué hacemos con el turismo desde la óptica de Natalia Díaz? En temas de No hay reactivación económica. de reactivación. Le voy a ser sincera, nosotros no aguantamos más con el país completamente cerrado. Es algo que es una realidad complicada, yo lo entiendo, es un tema de salud importante, pero también no hay forma, porque es un tema también de mantenimiento, inclusive del mismo servicio de salud que da la caja. Veámoslo así, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo pequeño. La caja está atendiendo a pacientes, es necesario, ¿verdad? La capacidad obviamente en cualquier momento puede que se vea afectada, porque así lo han venido diciendo las autoridades. ¿Qué hago yo si yo no tengo recursos para atender a esas personas? ¿De dónde vienen los recursos para que estas personas puedan recibir la atención necesaria? De las mismas cargas que se cobran. Y si yo no tengo un negocio operando, no puedo cobrar cargas. La caja no está recibiendo ingresos si no hay negocios abiertos. Entonces, lo que está ocurriendo, que es una de las situaciones más graves, es que vienen empréstitos que se votan en el Congreso y presupuestos extraordinarios, donde se le empiezan a dar recursos a la caja para que pueda seguir funcionando. Pero esto es una bomba de tiempo. El Estado no tiene la capacidad de mantener esto por un tiempo indefinido. Entonces, la única solución es que con todos los protocolos que establezca el Ministerio de Salud, porque sé que ha hecho una excelente labor, pero es necesario también que la gente, primero, cumpla todos los protocolos porque depende de cada uno de nosotros. Y además de eso, que estas personas sepan que tienen que ir bien protegidas a los lugares, ¿verdad? No pueden salir, no pueden organizar las fiestas, pero también es un tema de educación, Manuel. ¿Verdad? La gente tiene que entender por un asunto de convicción, el que quiera entenderlo bien y el que no, pues no podemos hacer mayor cosa, porque la realidad es que no podemos controlar al individuo como un tal. Habrá personas que van a entender el mensaje, otras no, pero se tiene que hacer lo que esté al alcance del gobierno y el gobierno lamentablemente no va a llegar a influir en el conocimiento de las personas, que hay gente que no va a entender el mensaje. Pero no podemos sacrificar el que la gente no entienda el mensaje a que también la gente no tenga que comer y no tengamos cómo mantener al mismo estado y la caja funcionando en esta pandemia. Entonces, para mí, de agosto no puede pasar. Es un criterio muy personal, pero que también guarda relación inclusive con la misma apertura de aeropuerto. Si ya el 1 de agosto se abren a ciertos países, creo que es Reino Unido, Europa y Canadá, los que están habilitados en el caso nuestro, ya tiene que haber alguna señal de que las medidas van a cambiar. De lo contrario, no tendría sentido abrir las fronteras, ¿verdad? Entonces yo espero que en los próximos días estas medidas se empiecen a anunciar, cosa que creo que será así, porque no hay otra salida. Ya no es un asunto de quiero proteger la salud, sino que no hay recursos ni para dar los bonos proteger. Ya no tenemos recursos para eso, no tenemos recursos para atender a las personas, porque vea, yo le voy a decir una cosa, yo estaría de acuerdo que el gobierno diga, vean, cerremos todo porque hay que proteger a la salud, pero ¿quién me va a mantener a mí durante ese cierre? El gobierno tiene dinero para empezar a subsidiar a todas las familias del país y decirles, aquí está su plata mensual para que mantenga a sus familiares. Si el país fuera un país rico y pudiera darse el lujo de hacer eso, ¿por qué yo me voy a oponer si es para proteger a la salud? Pero la realidad es que el país no es un país rico. El país no tenía una situación fiscal, digamos, positiva antes de la pandemia. Entonces no podemos
tener esta opción disponible porque la realidad del país es que tenemos que tener la economía funcionando con todos los protocolos y demás, o de lo contrario no vamos a salir adelante. Yo por lo menos eso es lo que creo, sin demeritar todo el esfuerzo del doctor Daniel Salas y el ministerio y la caja, porque sé que son instituciones que han apoyado muchísimo al país y en esta pandemia han sido trascendentales, pero también tenemos que entender que la gente necesita comer y no podemos alargar más esto. Muy bien, ves, vamos a ver, antes de esto, en la diversidad está la riqueza y así como hemos planteado muchas cosas, como lo hemos hecho desde la alcaldía y otros factores desde el liderazgo de Natalia Díaz, tengo un comentario que me llegó hoy, que el tema no es personal, yo lo que creo es que es hacia las ideologías, pues en una democracia Sí, todas las ideologías pues, son, yo diría, sensibles a ser cuestionadas. Y el tema claro. dice, las fuerzas corporativas queriendo eliminar barreras sociales y ambientales para generar utilidades para unos pocos. ¿Qué percepción te genera este comentario con respecto al tema ambiental y desde el punto de vista de una política, digamos, más liberal? ¿Cómo lo podrías interpretar? Que estoy de acuerdo con lo que dice la persona y le voy a explicar en un punto que ahí es donde hacemos la diferencia de nosotros como partido liberal a un partido que sea garantista, ¿verdad? Que hay una diferencia muy importante con esta definición. No sé si me está escuchando porque tuvo un corte por una Sí, sí, llamada. ¿Me sí, le escucha, estoy Manuel? escuchando. Perdón. Sí, 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 claro. mercantilista es que el sector privado se alíe con el gobierno para sacar provecho para ellos mismos, ¿verdad? Eso nosotros no lo defendemos. Yo no soy una persona que esté a favor de que el gobierno ayude a algunos poquitos del sector privado y esto se beneficien a costas de la población. No, yo no estoy a favor de ese tipo de abusos. Pero sí es importante que en una economía liberal nosotros tengamos esa oportunidad, como le decía en un inicio, de que la persona o las empresas tengan la libertad de operar en el país, de trabajar, de generar riqueza, de generar empleo, de que puedan pagar cargas tributarias bajas, que puedan pagar las cargas sociales más bajas, que eso afecta muchísimo la generación de trabajo, de una economía libre, creemos en el libre comercio, nosotros creemos que debe haber libertad a las personas para escoger qué es lo que mejor les parece a ellas, ¿verdad? Creo que eso es importante destacarlo. Creemos también en un Estado que no es un Estado que obstaculiza, sino que fomenta el desarrollo de la persona, de sus ideales y demás. Eso lo podemos encontrar en todos los principios ideológicos de nuestro partido que están en el artículo 8 del estatuto. Pero en resumen, la consulta que hacían, eso que está definiendo esta persona que comenta es mercantilismo, no es la ideología liberal. Los liberales no creemos en ese favoritismo, sino que haya oportunidad, haya igualdad de oportunidad donde el mejor va a sobresalir. ¿Por qué? Porque hizo lo que pudo para estar mejor que los demás. Pero no es que se favorece a uno a costas de otro, ¿verdad? Que eso es muy distinto. Muy bien, hablando de partidos políticos, pues todos están en el escenario y esto es que cada vez que viene la campaña se rediseñan, se ponen ropa nueva, algunos se cambian la cara, otros esconden algunos de sus protagonistas. Por lo tanto, es muy difícil decir que un solo partido está desgastado. Creo que el tema de la percepción política es generalizado realmente y no es un tema de Costa Rica, es a nivel mundial por las razones de corrupción y de muchos factores, los mismos políticos se han encargado, eso no lo podemos ocultar. Por lo tanto, decirlo no es nada tan particular como ataque, porque hay personas ahí a quienes les tengo mucho aprecio y algunos amigos. Se siente desgastado el movimiento libertario. ¿Es bajo el liderazgo de Natalia Díaz donde se podrían llegar a refugiar algunos? Bueno, el movimiento libertario no sería Unidos Podemos. Es un partido que, como bien lo indiqué en el inicio, es un partido liberal, cuyos principios ya mencioné, es un partido donde hay oportunidades y, sobre todo, donde creemos en que las personas pueden desarrollarse. ¿A qué me refiero con esto? Que no es un partido donde hay un dueño, es un partido donde hay cofundadores, donde hay espacio para que las personas también brillen y den sus ideas al partido y lo ayuden a crecer. Como bien lo dije, hoy estoy yo como presidente, está Eric como alcalde. Eso demuestra que hay oportunidad en el partido de incidir de alguna manera, como las personas lo consideren oportuno, sea un espacio en la juventud, sea un espacio como síndico, como concejal,
como organizador en la parte territorial, como quieran, el espacio está ahí y tal vez no podemos por la situación actual, ¿verdad? Vernos y organizarnos, pero el espacio está ahí para el que quiera sentirse dentro de esta fuerza política. Nosotros no somos un partido en donde se concentra en la cúpula toda la toma de decisiones, no. Y Eric a mí no me deja mentir, yo en ningún momento le he impuesto a él algo, yo siempre hablo y dejo que las personas se expresen y den sus ideas, porque en esa diversidad es que está la riqueza para poder entender también los diferentes puntos de vista de las personas, cosa que tal vez no sucede en otros partidos. Y se lo digo por experiencia, yo estuve en uno que no sucedía de esa forma, porque se trata de concentrar eso y ese mismo poder ciega con el paso del tiempo y no permite que el mismo partido pueda crecer. Entonces, Unidos Podemos no es eso. Unidos Podemos es un partido de oportunidades donde las personas pueden sentirse con esa facultad de realmente incidir y ese es el mejor momento para hacerlo. Es un partido que está comenzando, que yo espero que esté en la palestra nacional por muchos años más. Ojalá sea el primero de muchos, muchos años, porque la idea no es participar en una elección y desaparecer, ¿no? Ese no es el objetivo, ni tampoco lograr cargos como el único objetivo. Obviamente es importante porque se requiere una toma de decisiones en las comunidades o donde queramos, pero es un partido que también quiere trazar una visión que es necesaria para el país, porque si no se aplica ese tipo de política, el país sale adelante. Nosotros no podemos claudicar en esta lucha, no podemos dejar que esta visión simplemente se borre, porque creo yo, y así lo creemos muchas personas en el partido, que la única manera de que el país sea próspero y más libre de lo que obviamente es, porque sí, no podemos hablar que es un país que vive en represión, no, pero las libertades se requieren en otros ámbitos como los que les acabo de mencionar y hoy no las estamos viviendo y las personas necesitan poder escoger y buscar su felicidad y un Estado que sea mucho más eficiente y que intervenga menos en la vida de las personas. Muy bien, dentro de muchos saludos tengo una consulta de Rodrigo Cordero. Dice, desde su perspectiva, ¿cuál es su posición acerca de la innovación y cómo podría impactar en los gobiernos en este siglo XXI? Bueno, de hecho, uno de los temas importantes para mí es ese, no lo había mencionado, la innovación, el emprendimiento y buscar también de qué manera se destinan más recursos para este tipo de tema, ¿verdad? Con Banca para el Desarrollo podría buscarse algún tipo de recurso, habría que ver si se requiere alguna reforma o no, porque ahí sí no conozco el detalle de cómo está implementado, pero sé que hay recursos ociosos y podría buscarse apoyo para esto. El mismo MISIT, si ustedes se dan cuenta, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología hoy, el ministerio tiene uno de los porcentajes más bajos de la asignación del presupuesto de la República, comparado a otros ministerios como el Ministerio de Educación, ¿verdad? El MISID no tiene realmente el peso que podría tener, aunque también creo que mucha la innovación viene del sector privado, en alianzas público-privadas con el gobierno, importantísimo. Si no hay recursos, porque el país no tiene recursos para destinar, pues busquemos alianzas con el sector privado y estoy segura de que muchos proyectos interesantes van a surgir. ¿Verdad? Yo creo que esto es un tema importantísimo y también va amarrado del tema de gobierno digital, la transparencia en las compras públicas, el que el sistema de SICOP se utilice en todas las compras del Estado, porque esto inclusive la misma OCDE ha mencionado en su estudio reciente y en otros que han hecho sobre el país que hay una gran cantidad de recursos que se están despilfarrando por no hacer estas compras de forma eficiente a través de este tipo de sistemas digitales. Muy bien, hay un tema más. ¿Cuál es tu opinión de la ley de usura que fue, digamos, que se estableció hace pocos días en Costa Rica, que viene y limita el tema de los intereses y todo esto que ya es muy conocido y que ha afectado a muchas personas o que tiene diferentes implicaciones? Bueno, yo no creo en la regulación de precios a dedo, ¿verdad? O con criterios simplemente decir, este es igual lo menciono para el tema de tasas de interés, lo menciono para el tema de medicamentos, lo menciono para cualquier tipo de regulación de precios que se presente en un mercado. Todos sabemos que por principio, cualquier regulación de precios lo que produce es escasez o lo que produce es que las personas tengan que salir del sistema, en el caso de esta ley de usura. Le pongo un ejemplo. Si, por ejemplo, yo digo tal medicamento tiene que tener un tope de tanto, ¿verdad? Y a mí el costo de ese medicamento está por encima del tope que establece la ley, del precio de venta, la persona que produce ese medicamento no lo va a poder producir más porque el costo está por encima del precio. Entonces no hay incentivo porque no se puede dar una utilidad, ¿verdad? En el caso de este caso de los medicamentos, que es una regulación de precios, bueno, la tasa de interés también es una regulación a cómo se estableció en la ley.
Y la preocupación es que suena muy bien. ¿Por qué? ¿Quién va a querer que se le bajen los precios a través de una ley que diga que el precio máximo es este? Pero las consecuencias que están detrás, ¿verdad? Lo que no se ve a simple vista es lo que está afectando a la gente. Y sí, está generando exclusión. Para mí lo está haciendo. Hemos visto algunas noticias, ¿verdad? Donde se ha hablado de que no ha sido posible porque las tasas no fueron establecidas, digamos, de manera fundamentada, sino que fue simplemente, ya lo que dijeron, la tasa es esta y listo. ¿Verdad? Que eso es muy difícil de definir. Ahora, yo entiendo que pueden haber abusos, completamente de acuerdo, pero entonces la solución podría haber sido en incentivar la competencia en el sistema bancario, por ejemplo, buscar de alguna manera en que bancos estatales sean más eficientes de parte del gobierno y ver de qué manera se pueden reducir tasas y de esa forma ser más eficiente, atraer más personas que ahora están en los bancos privados a los públicos, qué sé yo, una idea de ese tipo. Pero es a través de fomentar competencia que se logran ese tipo de situaciones, no necesariamente a través de la regulación. Entonces yo creo que toda ley que regule un precio determinado es peligrosa. ¿Por qué? Porque genera estas consecuencias que la gente no ve a simple vista. Esto independientemente, tuvimos por acá un abogado que nos hablaba del concepto de usura y lo que se establecía, digamos, detrás de esto y que legalmente llega el momento donde se puede probar y que hasta un juez podría demostrar y determinar esto es usura. Entonces, la posición es no se regula y que el Estado sea más competitivo con unas tasas más atractivas. ¿Es así? No, en el sentido del sistema, digamos, el sistema bancario tiene que ser más competitivo, de alguna manera, ¿verdad? Porque sí ha habido abusos, por supuesto, pero lo que hay que hacer es tratar de ver de qué manera se hace más eficiente primero el Estado como tal. ¿Verdad? Le pongo un ejemplo, el país tiene 2 bancos estatales, ¿se justifica tener 2 bancos estatales? ¿Verdad? Empezando por las eficiencias del mismo Estado. ¿Por qué? Porque si usted hace más eficiente, muchos de los bancos en el sector privado toman medidas porque los mismos bancos del sector público, por ejemplo, toman una medida determinada dentro de un mismo sector. Pero si se hace más eficiente el sector bancario estatal de alguna forma o se hace más eficiente el gasto, eso podría contribuir a que se reduzcan costos y se pueda hacer más eficiente también en la atracción, por ejemplo, de clientes de tarjetas de crédito de bancos privados hacia el mismo público, porque le puedo ofrecer más beneficios y demás, porque puedo mejorar ese sistema. Pero es a través de ese tipo de competencia que yo puedo lograr ser más eficiente y empezar a bajar las tasas, porque de lo contrario sucede lo que está ocurriendo en estos momentos, donde empiezan a cerrar las tarjetas de crédito de diversas personas y demás, porque no son rentables para los bancos tener a personas con algunos perfiles, ¿verdad? De acuerdo al análisis que hacen cada uno de ellos. Y eso es una realidad, no lo digo yo, está ocurriendo, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de leyes y no solo de usura, porque le comento, yo no estuve en la discusión del detalle de lo que se habló en la comisión y demás, pero lo que sí le puedo decir es que cualquier regulación que se haga afecta desde el punto de vista de la escasez y en este caso desde el punto de vista de la exclusión por fijar estos topes. Muy bien, Natalia, hay muchos comentarios, se habla de las farmacéuticas, el señor Glenn Rivera hace algunas apreciaciones, también se habla de los monopolios, deben ser eliminados por completo, la libre competencia favorece al ciudadano. Hay dos temas y le estamos quitando unos 10 minutos más porque el tema es Sí, claro. muy amplio. Dos temas más, tu propuesta con respecto al tema de la calidad educativa en Costa Rica y la calidad en los servicios de salud. Y la tercera de una vez, si estamos en las puertas de un acuerdo nacional, un consenso nacional que se promueve y se motiva a partir de esta necesidad tan urgente del problema económico. No sé si viste las declaraciones del exministro de Hacienda, que habló de un default financiero y casi que una hecatombe económica. El tema educativo, salud y qué pensás de un acuerdo nacional, un verdadero consenso en el contexto de la situación actual que vive el país. Bueno, con respecto a salud, nosotros estamos destinando, creo que ahora con el informe de la OCDE están incluyendo algunos aspectos de educación y no recuerdo si quedaban el poquito más del 8% del PIB, que era lo que se establece en la Constitución política, pero bueno, digamos que por Constitución tenemos que estimar un gasto o realizar un gasto del 8% del PIB en educación, pero el mismo informe de la OCDE que en otros informes anteriores a este ha hablado
de que a pesar de que nosotros tenemos una inversión en educación mucho más alta que el promedio de los países de la OCDE, ¿verdad? Que son más de 30 países, el gasto, digamos, es alto, pero la educación en calidad no es la mejor. Inclusive en las pruebas PISA que hace esta misma organización, nosotros estamos quedando casi que de últimos, ¿verdad? Entonces, lo que les quiero decir con eso es que no necesariamente esa inversión como porcentaje del PIB, por ser alta, está generando resultados positivos, porque hay muchas deficiencias en el sentido de, por ejemplo, la evaluación de los docentes, que tengo entendido que se está trabajando en esa misma área. Es importante que las personas pues sean evaluadas constantemente. Eso es uno de los temas que la misma OCDE está implementando o quiere implementar en el país con la ayuda del gobierno, entre otras recomendaciones que menciona el estudio. Pero lo que les quiero decir es que no necesariamente ese gasto se traduce en calidad, ¿verdad? Eso es uno de los puntos importantes. Sobre el tema de me preguntó de salud, ¿cuál fue la consulta suya de salud? Educación, ajá, salud y a las puertas de un acuerdo nacional. Bueno, en el tema de salud, creo yo que es importante y siempre lo hemos dicho, inclusive en artículos que he escrito al respecto y demás, que la caja juega un rol fundamental. Nosotros nunca hemos hablado de privatizar a la caja, nunca haría eso, ¿verdad? Que eso siempre es una de las dudas que la gente pues ha tenido, pero nunca ha sido una de nuestras propuestas, pero yo sí creo en que la caja, siempre manteniendo, ¿verdad?, su función, podría impulsar el desarrollo de las cooperativas autogestionarias en salud. Son las cooperativas, por ejemplo, que manejan EVAIS como el Tetibás, Copesaín, me parece que se llama, Copesana. Son cooperativas que la caja les paga un monto anual por la administración de ese EVAIS, ¿verdad? Y entonces los precios, bueno, son mucho mejor que si lo hiciera la caja, el costo es mucho más bajo que si lo hiciera la caja directamente. La atención, porque he estado ahí y sé lo que les estoy hablando, la atención es mucho mejor, hay citas por internet, el expediente digital funciona mucho antes que en cualquier otro lugar. O sea, ellos tienen toda esa atención que en otros lugares no se da porque aquí hay privados o cooperativas, digamos, atendiendo a las personas. Y eso no quiere decir que la caja les vende esa atención, no, les paga por contrato anualmente un monto para que administren, es una administración, es una tercerización del servicio. No es que un privado empieza a absorber o a comprar la caja. No, no es eso. De una vez lo aclaro porque eso no es el objetivo. Ahora, lo importante aquí es la salud de las personas. ¿Por qué, por ejemplo, no se puede de alguna forma? Porque también tiene que administrar la caja, o sea, lo que tenemos que hacer es velar por la salud de las personas. Ese es el fin primordial de la existencia de la caja. Entonces, si a usted no lo pueden atender en un lapso de 3 meses, por ejemplo, ¿por qué usted no puede irse donde un centro acreditado por la caja? ¿Verdad? Como funcionaban, por ejemplo, los talleres del INS, que eran acreditados por el INS. Entonces la caja dice, bueno, estos centros de salud están acreditados. Si yo no le puedo atender a usted en un tiempo X, usted va ahí y yo le pago el voucher a esa persona. O algún tipo de convenio o algo. ¿Por qué? Porque no estoy vendiendo la caja, simplemente estoy diciendo la gente no se puede morir esperando una cita. Eso es lo que yo creo que es importante. Sí, y si podemos buscar algún estoy de acuerdo. Y creo que algunas veces lo hace la sala cuarta dictaminando una operación para alguien que tiene una larga espera. Pero la pregunta es, ¿por qué no modernizar la caja para que lo haga la misma caja? ¿Cuáles son las barreras que impiden que la caja haga esto si están los recursos para irlo a hacer en un ente privado? Claro, lo que pasa es que, digamos, el ente privado entra cuando no hay otra opción porque la caja nunca lo toma como una primera opción. Porque hay un tema también de concentrar el poder en el Estado, ¿verdad? El hecho de querer dar un poquito más. ¿Y por qué cree que no se han hecho también más cooperativas autogestionarias? Porque el país no está lleno de esas cooperativas como Copesaín, porque hay gente en la caja que también que no quiere que eso ocurra, ¿verdad? Porque también la caja quiere mantener esa autonomía que por constitución tiene, quiere mantener esa influencia y demás, y obviamente no quiere que eso pase al manejo de cooperativas y otros entes que quieran ofrecer el servicio. Y además se ha demostrado que es más barato cuando lo hace el privado, pagado por la caja. No que el privado compre la caja, no, que paga el tercero, ¿verdad? Que le paga un tercero. Es más barato, es más eficiente el servicio. Y a mí lo que me importa, le voy a decir, Manuel, es que la gente sea atendida.
O sea, si la atiende la caja o la atiende el privado, eso no es lo importante. Lo importante es que se salve y pueda ir a la cita. Eso es lo lógico. Si yo a usted le puedo pagar el privado y me sale más barato y usted no pudo ser atendido o algo del Estado, ¿por qué no le voy a dar la oportunidad a la persona de que se salve si está pagando un seguro? Usted está pagando un seguro para ser atendido, no para esperar 2 o 3 años a que lo atienda un especialista que nunca llega. Que además hay escasez, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, yo siento que eso es un tema serio que hay que abordar sin dejar a la caja, porque además eso que la gente dice es que la va a vender. Vea, primero, para hacer una cosa de esas habría que hacer una reforma a la Constitución, cosa que no va a ocurrir. Eso no va a pasar. Yo no creo en la privatización de la caja, pero la Constitución ahí está y se requiere que 38 diputados de manera unánime mínimo digan vamos con la reforma. Y eso es un proceso muy complejo. Eso no va a ocurrir. Así que esa idea de privatizar es imposible en la práctica. Entonces eso no es viable. Creo que es importante aclararlo porque mucha gente trata de tergiversar las conversaciones y en ningún momento se ha hablado de eso. Lo que debe privar aquí es la salud de la persona. Y si la caja lo hace mejor que el privado, porque lo hace mejor que el privado en muchos temas. Hay temas de urgencias que a usted lo pasan del privado al público porque solo la caja lo salva a usted. Y yo estoy completamente de acuerdo en que eso siga así. Pero de ahí a decir, porque es privado o público, no, yo lo que quiero es que usted se salve. Donde lo atiendan mejor es ahí donde tiene que estar, pero es una alianza entre la caja y el sector privado. Tiene que haber un trabajo en conjunto, así como hay en salud, alianzas público-privadas, tiene que haberlo en otros sectores del país. Sin el sector privado y sin el sector público unidos no salimos. Y no se trata de decir sector público sirve y sector privado no, o viceversa. No, tenemos que trabajar juntos. Y no se trata de polarizar tampoco que el sector público es malo y el privado es bueno, no, porque hay el sector privado que es malo también y sector público que es malo. No podemos generalizar, pero a mí lo que me importa es cuál es el fin, qué es lo que queremos lograr, que la gente esté mejor. Y no importa cómo se haga, si es más barato el Estado, se hace con el Estado y si no, se hace con el privado. El tema es solucionar el problema. Muy bien, acuerdo, para cerrar, Natalia, porque esto es muy apasionante, es un tema país, pero en realidad es un tema social a nivel de muchos lugares, países diferentes con características similares en muchos de los casos. Un acuerdo nacional, según contexto de la realidad económica, social de lo que está enfrentando Costa Rica, al menos haciendo eco de las palabras del exministro de Hacienda de esto tan difícil que se avecina, o que ya está. Bueno, el mejor acuerdo nacional es que el presidente hiciera ese llamado hoy. No nos esperemos al acuerdo y la coalición del 2022, no, porque ya el asunto es ahorita. Aquí no es el acuerdo que viene en las elecciones, no. El acuerdo es que el presidente haga un llamado a los presidentes de los partidos políticos que este país tiene, a todos, y les diga qué hacemos para sacar al país de donde está. ¿Se percibe el llamado? No lo percibo yo, pero yo desconozco si eso está ocurriendo. Yo no lo he leído en la prensa nada sobre esto, no sé si hay reuniones, me imagino que algún consejo estará pidiendo, pero yo creo que la única manera es hacer el llamado a los partidos políticos para que apoyen, o al menos se reúnan, una mesa nacional, organizaciones civiles, los mismos sindicatos tienen que estar ahí en la mesa. O sea, esto es un asunto del llamado del presidente. Ahorita nadie que no sea el presidente puede hacer el acuerdo. En una situación como la que estamos, el único llamado que yo creo que podría hacer una diferencia y tratar de ver si el país puede salir de donde está es con el presidente de la República. Y hacer un tipo de diálogo nacional de alguna manera, buscando cómo tratar de lograr ese acuerdo, que va a haber cosas que usted no esté de acuerdo, sí, por supuesto, porque en un acuerdo donde hay más de 10 partidos, ahí va a haber alguna diferencia de fijo. Eso se va a dar, se politiza, pero el presidente de la República tiene ese poder que no tiene nadie más. Que si pide ayuda, hay que ir y reunirse, por supuesto. Y además de los partidos políticos, gente experta en muchas áreas, como le decía en un inicio. Después de definir rutas, empezar a ver cómo hacemos para acercar a todos y que todos se involucren. ¿Por qué? Porque si llama a todos los partidos políticos, me refiero a los que están en la Asamblea Legislativa también, porque dependiendo de lo que se hable en ese acuerdo, las reformas que eventualmente se necesiten van por ahí de requerirse. Entonces, si usted no involucra a todos a la hora de presentar las reformas, no las va a poder aprobar.
Entonces, para mí ese es el Muy primer bien. paso y estamos en la coyuntura para hacerlo. Muy bien, hora y 20, así que disculpas por los 20 minutos extra de esta propuesta. Muchísimas gracias, Natalia Díaz Quintana. Voy a cerrar repitiendo conforme empecé esta frase que encontré en uno de los escritos hoy, leyendo un poquito de la propuesta de Natalia Díaz y también de Unidos Podemos, y dice, mujer estudiosa de toma de decisiones, de gran vitalidad y con la energía de su generación, ha emprendido una quijotada política, fundar un partido Unidos Podemos. Realmente ha sido muy de provecho, para mí también mucho aprendizaje en lo personal, en algunos aspectos, conocer tu posición, tu opinión, una gran fuerza, una gran energía, pero también una persona muy preparada que tiene pues sus posiciones muy claras y también me llamó la atención donde dice y la toma de decisiones tal y como lo ilustraste en una de las preguntas que te hice con respecto en ese contexto tomé la decisión y las decisiones se toman, tienen consecuencias, pero se toman. El tema es buscar la menor subjetividad posible y fue muy clara tu posición. Hay mucha gente que te saluda y te sigue, Luis Felipe Pérez García, saludos de Limón, creo que mucha gente que tiene Saludos. admiración en lo personal y profesional por Natalia Díaz ha estado siguiendo esto y pues no me queda más que agradecerles por los comentarios y también a Natalia por el tiempo y la posibilidad de haber aceptado esta invitación. Pues a Eric también, que fue también el canal para llegar a Natalia Claro. Díaz, pues ahí siempre dispuesto desde la municipalidad con quien hice también el contacto. Así que muchísimas gracias y muchas bendiciones para usted y para su familia. Gracias, Manuel, a ustedes y a todos los que nos están escuchando. Un gran saludo. Espero que hayan disfrutado la entrevista y bueno, estamos a las órdenes. Muy bien, gracias, buenas noches. Buenas noches.